nos vamos al Congreso de la República. No, pero Pero espere, Félix, ya hablamos de ese trino. Pero antes vamos al Congreso, porque Laura Daniela tiene invitados justamente para hablar de esta contradicción dentro del gobierno sobre las elecciones en Ecuador. ¿Quiénes son sus invitados? Juan Pablo, pues sí, el presidente Petro se pronunció sobre esas elecciones en Ecuador y aseguró que el reconocimiento de Daniel Noboa pues será necesario conocer antes las actas. Por eso nos conectamos con dos observadoras congresistas que estuvieron allá en Ecuador en esas elecciones. Saludo hasta ahora a la representante Luz Pastrana de oposición, hizo parte de Cambio Radical. Bienvenida a la W. Muy buenos días, Laura, muy buenos días para todos los que nos escuchan en la W Radio. Y también saludamos a la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida, senadora. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Representante Luz Pastrana, el presidente dice que el gobierno ecuatoriano debe entregar las actas de cada mesa para que éstas sean verificadas y advierte irregularidades. ¿Usted qué fue lo que percibió en esas elecciones del pasado domingo en Ecuador? Bueno, estas actas ya hacen parte de custodia del Consejo Nacional Electoral, ya están en un enlace que incluso ayer en un trino compartí el enlace también para que hicieran la verificación pues de estas actas. Realmente en toda la jornada lo que vimos fue un ambiente de tranquilidad, la gente salió a votar muy temprano, recordemos que allá el voto es obligatorio, entonces el 85% de las personas ejercieron su derecho al voto de una manera muy tranquila, en una jornada realmente muy tranquila, que da cuenta de ello también el informe que entrega el Parlamento Andino, del cual hace parte la senadora Gloria, donde indica que gracias a la fuerza pública se observó la presencia constante y permanente de las fuerzas militares y policiales que garantizaron la seguridad en los recintos. Entonces, luego sale la canciller Laura Sarabia felicitando al presidente Noboa, luego sale el presidente Petro diciendo que sus representantes de la observación internacional dan cuentas de algunas irregularidades y de verdad ahí es donde quedamos totalmente confundidos, porque lo que manifestaron en el Parlamento Andino es algo muy diferente. Tengo el informe en mis manos y lo que da cuentas es de una jornada tranquila, democrática y realmente muy ajustada a las reglas. Sí, senadora Clara López, en todo caso sí se sabe que hubo advertencias, por ejemplo, incluso de organismos internacionales frente a la declaratoria de estado de sitio y la militarización. Todo esto, pues, ¿cree usted puede dejar alguna duda sobre la legitimidad de este proceso en Ecuador? Pues yo coincido con la representante que, por lo menos donde yo estuve en la veeduría, fue en la ciudad de Quito, visité varios puestos de votación y uno iba por la ciudad y se sentía mucha tranquilidad, había mucho civismo, allá el voto es obligatorio, entonces gran afluencia de público para las votaciones. Pero sin lugar a dudas sí se empaña una jornada electoral con la declaratoria el día previo de un estado de emergencia que no cubrió a todo el país, cubrió a la capital y a varios de las provincias, precisamente en las cuales la oposición tenía una fuerte mayoría en la primera vuelta presidencial. Cuando uno entraba a los puestos de votación, yo fui alcaldesa de Bogotá y aprendí bastante de cómo es la función policial y cómo se distingue de la del ejército. Me tomó por mucha sorpresa encontrar que en la puerta de cada recinto, es decir, de cada mesa de votación, que estaban en los colegios separadas en distintas aulas, a la entrada de cada puerta y adentro, entrando, saliendo, un soldado totalmente equipado con su fusil de largo alcance de dotación, lo que generó en mí, y lo puedo decir en las personas con quienes estuvimos en la veeduría, una sorpresa muy grande, porque sí era muy intimidatoria la presencia del ejército. No sé si es que eso es costumbre en el Ecuador, definitivamente no es la costumbre en Colombia. Y por la noche, cuando fuimos a escuchar en el Hotel Hilton el informe del Consejo Nacional Electoral, igualmente en la tarima estaban de lado y lado de los miembros de los magistrados, pues
soldados con su indumentaria y hasta su cara tapada, y también con los fusiles de largo alcance. A mí me parece que toda esa intimidación simbólica de mostrar esa fuerza empañó mucho el proceso electoral. No era, en mi criterio, necesario. Ya estaban en un estado de emergencia. Lo que hicieron fue ampliar, a limitar las libertades ciudadanas de movilidad. Se prohibió la entrada y salida de extranjeros. Se generó una preocupación de toques de queda que se decretaron a partir de las 10 de la noche en varias provincias. Se suspendió la posibilidad de que se permitía allanamientos sin orden judicial, intervención de comunicaciones, en fin, una actitud que uno veía que era contradictoria con lo que debe ser una jornada democrática. En cuanto a las actas, se publicaron por parte de varias redes actas que les hacían falta las firmas y había una preocupación, pero sí, las autoridades electorales deberán cotejar y descartar cualquier irregularidad, pero sé que la oposición estaba muy preocupada con un elevado número de actas sin firmas. Sí, representante Pastrana, en todo caso, como lo mencionábamos, sí hubo advertencias, preocupación de incluso algunas personas por intimidaciones, y pues hablamos de la militarización y el estado de sitio. Aquí, ¿qué es lo que debe hacer Colombia entonces, representante? Porque en el caso de Venezuela en su momento, pues sí se pidieron las actas. ¿No cree que en este caso, ante esas advertencias, debería hacerse lo mismo en Ecuador? Bueno, Laura, yo le quiero comentar a la senadora y pues a todos los que nos están escuchando. Ella dice, no sé si así se hace regularmente en Ecuador. En Ecuador siempre han salido las fuerzas militares a custodiar las elecciones. Yo ayer ponía un video en 2007, todos los puntos de votación fuertemente custodiados cuando el presidente era Correa. Esto no es nuevo, esto no es novedoso, esto no se lo está inventando el nuevo presidente. Los militares en Ecuador son considerados parte de su fuerza pública, confían en su fuerza pública. Realmente es una práctica que se viene haciendo hace muchos años, esto no se lo inventaron ahorita. Yo tengo todo en mi Twitter, y además de eso estoy documentando aún más en esta cuenta de X para decirle a la gente, venga, esto es una excusa baja realmente para no declarar y no considerar y no tomar en cuenta las votaciones en Ecuador. Adicional a eso, entre 2007 y 2017 fueron 84 estados de excepción, entre ellos muchos en jornadas electorales. Entonces no entiendo el doble rasero en esta época donde dicen es que no puede ser un estado de excepción justo en las elecciones, es que no puede haber fuerzas militares, es que por qué los militares tenían capuchas en la noche. Vengan, en la noche ya había pasado la jornada electoral. En la noche estaban custodiando, era un personal del Consejo Nacional Electoral que está en este momento, digamos que resguardado por amenazas. Entonces, eso como primera reflexión. Segundo, pues ya Colombia, y nosotros traemos también como observadores electorales varias observaciones para poder aplicar en nuestra tierra. Allá las papeletas son en papel moneda para garantizar aún más la transparencia. Allá hacen jornadas donde hay mesas de votación de mujeres y de hombres en diferentes aplicaciones, precisamente para poder contabilizar mejor cómo están votando las mujeres, cómo están votando los hombres y cuál es su inclinación a votar. También es una reflexión buena para nosotros. Ahora tienen el voto para las personas privadas de la libertad sin condena ejecutoriada. Tienen el voto en casa para aquellas personas con movilidad reducida, pero esas personas solamente son 226 las habilitadas. En el voto de PPLs de personas privadas de la libertad son 1.246 las personas que logran votar. Todo esto lo hicimos desde el día jueves. Yo llegué con mucha anticipación para escuchar precisamente las capacitaciones y los foros,
y allí nos decían también de la presencia militar. Seguramente si la doctora Clara López hubiera acompañado alguno de esos procesos, hubiese sido de buen recibo también para ella esa información. Permítame, representante, porque quiero ir con la senadora Clara, porque pues teniendo en cuenta que usted estaba, senadora, haciendo parte de una misión de observación electoral, pues sorprende que esto que nos señala la representante usted no lo tuviera presente. Por ejemplo, lo de los militares en los puestos de votación. Usted dice, no sabe si sea común esto en el Ecuador. Usted como integrante de una misión de observación no podía preguntar y que le dijeran sí, esto ocurre en todas las elecciones o no, esto nunca ha pasado. Sí, yo sí pregunté. Lo que pasa es que me dijeron que estaba mucho más fuerte la presencia en la ocasión de estas elecciones que la anterior y el antecedente de un estado de sitio suspendiendo libertades públicas. Yo no sé si a usted le parezca eso normal. A mí me parece que es algo que uno debe observar y de hecho nuestra misión lo observó. Enviamos carta a Naciones Unidas, enviamos carta a la OEA para informar nuestra preocupación por ese hecho. Y quiero decirle a la representante de la Cámara que yo asistí a todos los eventos del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que había unas misiones electorales privilegiadas y otras que no nos quiso recibir el Consejo Nacional Electoral. Nosotros pedimos la cita oportunamente, nos recibió solamente el día lunes una magistrada. El Consejo Nacional Electoral no accedió a reunirse con nosotros. Yo lo que quiero es que todos no lo miren solamente por el prisma de la ideología, sino que hay hechos objetivos que se tienen que cotejar, que se tienen que expresar y que se tienen que verificar, como las famosas actas que dicen algunos que tienen irregularidades. Pues para eso es el escrutinio, para eso está el Tribunal Contencioso Electoral en el Ecuador. Y yo sé que la oposición va a presentar varias glosas sobre cosas específicas. Yo creo que cuando uno observa eso en una elección es apenas lógico. Lo que pasa es que pedir actas en Ecuador entonces es malo y pedirlas en Venezuela es bueno solamente por el prisma ideológico. Y a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a tratar de encontrar un punto de encuentro, si no las elecciones se van a volver una burla, que solamente cada cual acepta lo que le conviene. Yo sí estoy de acuerdo que las actas todas deben publicarse siempre y nadie tiene que sentirse ofendido porque esa solicitud se haga. Claro. Senadora Clara López, ¿y qué hacemos con las elecciones de Venezuela, en donde usted también fue observadora y esas actas todavía no se publican? Y yo fui de las personas que pidió la publicación de las actas, lo mismo que el presidente Petro. Pero hasta ahí va lo que uno puede hacer como observador, no puede ir más allá. Incluso nosotros no hicimos públicas las cartas que mandamos a Naciones Unidas y a la OEA para que no se nos acusara de alguna parcialidad. Estábamos informando que había un estado de sitio y que la Constitución además obliga que se le informe de inmediato a la OEA, evento que todavía no nos han contestado si sucedió. Representante Luz Pastrana, ¿usted sí ve aquí un doble rasero entre las elecciones de Ecuador y las elecciones en Venezuela? ¿O en realidad es lo justo pedir que se publiquen las actas en cada elección? Pero por supuesto que hay un doble rasero. Resulta y pasa que yo les estoy indicando que las actas ya están publicadas, que yo misma compartí el enlace, que en tiempo real hay una app del CNE en Ecuador donde están poniendo absolutamente todas las actas y están generando también la información del escrutinio, diferente a lo que pasó en Venezuela. Venezuela es la hora y las actas oficiales no las han entregado. Hicieron custodia de esas actas y es la hora que no se conoce la verdad en Venezuela. En Ecuador nos están entregando toda la información, nos están diciendo ahí están las actas, ahí está la aplicación, ahí está la app. Y yo quiero comentar también a ustedes, había una agenda general para los observadores electorales, 1.210 acreditaciones de observadores internacionales, y de esos 1.210 todos fuimos invitados a la inauguración del voto, del privado de la libertad, del voto, del voto en casa, del voto en el exterior.
Todas esas actividades fueron oficiales para los observadores electorales internacionales. Y déjenme decirles, las senadoras y también los participantes del gobierno nacional no hicieron presencia en ninguna de esas, ni en los foros de capacitación. Eso no era porque no me dieron cita, porque yo no pude ir, porque no. Definitivamente sí. Esas eran actividades generales a las que nos invitaban precisamente para estar bien informados, documentados, donde nos dijeron que la presencia militar era recurrente, era normal, era todos los años, y donde nos hablaban también un poco de cómo iba a ser la jornada. 84 estados de excepción desde 2007 a 2017, insisto, muchos de ellos en época electoral, y nunca pasaba nada. Sí. Ahora sí, porque lo decretó el presidente electo Daniel Noboa. Sí. Realmente no. Representante. Sí, hay doble rasero. Sí. Representante Pastrana, permítame cambiarle el tema porque hay un mensaje de la canciller Laura Sarabia que por lo menos llama la atención. Dice, en mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti que no han sido conocidos por la opinión pública y le pide a la Fiscalía escucharla en los próximos días para ampliar una investigación. ¿Cuál es su opinión, representante? Pues que me parece maravilloso, que es la hora de entregar absolutamente toda la información que Colombia necesita y merece estar bien informado, y que por supuesto, si tiene las pruebas, las entregue, las ponga de conocimiento, y que ya será el aparato judicial que haga sus veces las investigaciones y continúe con los procesos. Necesitamos un gobierno en el que mínimamente se pueda creer. Senadora Clara López, la misma pregunta. ¿Qué opina de este mensaje que deja la canciller Laura Sarabia a través de su cuenta de X? Bueno, lo primero es decirle a la representante que efectivamente a ella la invitaron, a nosotros no, y que me parece muy descortés que ponga en duda mi palabra cuando dije que no habíamos sido invitados. Nosotros reclamamos, eso fue parte de nuestro reclamo el día lunes cuando visitamos el Consejo Nacional Electoral. Sobre eso, pues muy importante que la Fiscalía haga claridad sobre todos los asuntos, y yo creo que en manos de esa entidad pues vamos a tener las garantías de que se actúe correctamente. Pues es la senadora Clara López del Pacto Histórico. Le agradecemos por conectarse a esta hora con nosotros, y también a la representante Luz Pastrana de la bancada de oposición. Muchas gracias a ambas.